Yo quiero hablar de un tema, amén. Ustedes ven esa imagen, me pareció apropiada para ilustrar de alguna manera lo que yo quiero compartir con ustedes hoy, amén. Tenemos una agenda apretada, hoy vamos a presentar nuevos ministerios. Vamos a presentar nuevos ministerios, vamos a orar por ellos. Hoy quiero ungir manos, amén, para que Dios use esas manos, sanando, libertando y haciendo cosas en las vidas de las personas, amén. Entonces, esta ilustración la tomé para predicar en esta mañana. Jesús venció al pecado, amén. Jesús venció al pecado. Creo que es algo que nosotros ya sabemos, lo conocemos, ¿verdad? Pero fíjate que estaba leyendo Mateo 1:21 y hace días, empecé a ver algunas cosas que antes yo no había visto. Ese texto no lo sabemos de memoria, nosotros los creyentes no lo sabemos de memoria, ¿verdad? Amén. Es el momento en el que el ángel le anuncia a José, le está diciendo a José: no temas recibir a María por mujer, porque lo que en ella hay engendrado es del Espíritu Santo. Amén. Y dará a luz un hijo. Amén. Y llamará su nombre Jesús. Amén. Y dice la razón, dice: ¿por qué? Y aquí era lo que a mí me impactaba: porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. ¿Qué entiendes ahí? Yo subrayé salvará. Cuando dice salvará a su pueblo de sus pecados, ¿qué entiendes? Cuando se usa la palabra salvación, implica que dos cosas: que alguien necesita ser salvo, y dos, que alguien puede salvarlo, ¿cierto? Y en estas dos ideas, amén, nosotros las podemos entender. Necesitábamos ser salvos y necesitamos a alguien que pudiera y quisiera salvarnos. Jesús califica porque Él quiere y puede. Amén. El punto es este: ¿qué te imaginas cuando la Biblia dice que Él te salva de los pecados? ¿Qué te imaginas? ¿Qué? Porque en la mayoría de las mentes de las personas está: me perdona. Es más, por ahí hay gente que dice: el que peca y reza empata. O sea, han tomado el asunto del pecado de una manera tan liviana, tan superficial, que no han entendido que Él viene a salvar del pecado. Estudiando esto, Jesús vino a los judíos, pero los judíos le rechazaron. Entonces, ¿a cuál pueblo se refiere Él que va a salvar de pecados? El único pueblo en la tierra que ha recibido a Jesucristo como Señor, como Dios, como el único que existe, es la iglesia. Amén. La iglesia, cuando yo hablo de la iglesia, estoy hablando de la iglesia verdadera, ¿no? De la iglesia del nombre, de la iglesia que cree la palabra como está escrita, de la que predica la palabra como está escrita, de la que practica la palabra como está escrita. A esa iglesia me refiero. O sea que Él viene a salvar a su pueblo, pero dice de sus, en plural, de sus pecados. Amén. Entonces, habla de salvar a su pueblo de sus pecados. ¿De cuáles pecados? De todos, sí, pero ¿de cuáles? Robar, matar, mentir, fornicar, adulterar, homicidios,
ya dijeron mentir, ya dijeron robar. En la pereza. ¿Ah? En la pereza. Pereza. La pereza es pecado. Amén. El alma del diligente será prosperada, dice la Biblia. El perezoso desea y no alcanza, pero el alma del diligente será prosperada. Que levanta temprano y dice: hoy hay ayuno, hoy hay culto, hoy hay. Amén. Ese es bendecido. Bueno, nosotros también. Pero no se entiende, ¿no? El punto es este. El punto es este. El Nuevo Testamento, cuando hablamos la palabra pecado, está el vocablo griego amartano, que significa tanto perder la señal como alejarse del camino. Las dos versiones del sustantivo son amartia y amartema. De hecho, cuando nosotros estudiamos teología, el estudio del pecado, ¿sabes cómo se llama esa ciencia que estudia el pecado? Amén. Hay una ciencia que se llama amartología. Amartología con H es el estudio del pecado. Amén. Y hoy vamos a tener una clase de amartología. Y yo van a hablar hasta lengua los hermanos. Bueno, los hermanos allá de la internet, los que nos miran, hace días no saludamos a los hermanos. Amén. Hermanos en Estados Unidos, en España, en México, Guatemala, Perú, Ecuador, Argentina, Venezuela ya nos están mirando. Amén. Colombia, de altos lugares de Colombia, que Dios los bendiga. Esta iglesia, hermana Gladys, es internacional. Aquí nos ven de muchas partes del planeta. Amén. Bueno, en un sentido literal, amartano puede ser usado en dos contextos, para que me entiendas. El primero, podríamos hablar de perder la señal, o el tiro cuando se tira una lanza o se dispara una flecha. No sé si me entiendes. Porque a veces nosotros decimos, por eso les pregunté, mencionen nombres de pecados. Dijeron robar, matar, fornicar y todas esas cosas. Amén. Pero la palabra amartema no solamente implica hacer algo incorrecto, no, implica fallar en hacer algo correcto. Eso es pecado. No sé si me entiendes en esta mañana. Esa palabra pecado o amartema se utilizaba cuando alguien disparaba una flecha. Cuando alguien dispara la flecha, ¿qué se espera? Que dé en el blanco, que dé en la diana. Pues cuando no daba en la diana, cuando no daba en el blanco, amén, se usaba la palabra pecó. Es decir, falló, apuntó mal, no la hizo como debía hacerla. Entonces la palabra pecado no solamente implica hacer lo malo. Amén. No solamente implica el que yo haga lo malo, porque las personas dicen, pues yo no he hecho lo malo. Sí, pero no hacer lo bueno, o sea, no cumplir el propósito para el cual Dios te formó, para el cual Dios te creó. No hablo para cumplir el propósito para el cual Dios te salvó, porque si ya eres salvo, entonces ya tú entiendes para qué te salvó. Amén. Ahorita nuestro hermano Leonardo hablaba acerca del servicio, y después él y yo tuvimos una pequeña conversación, porque el hermano decía que el servicio es voluntario, que no es obligatorio. Y yo le decía, bueno, en ese sentido de que nosotros no obligamos a nadie a que llegue temprano, a que sirva, a que tome una carga en la iglesia, en ese sentido es verdad. Pero Jesús nos salvó para que le sirvamos. Amén. Para que sin temor le sirviéramos todos los días de nuestra vida. Dice que Él limpió nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Y ahí te voy a decir un pensamiento, amén, que hace años yo vi por ahí en un colegio. Un pensamiento, estaba así en una pared, tremendo. Decía, el que no vive para servir, no sirve para vivir.
Así de sencillo. Y yo digo, si antes le servíamos al mundo, si antes a la hora que nos llamaran nos parábamos, no excusábamos que teníamos, es más, teníamos gripa, tomamos aguardiente, ¿o no? En serio, o sea, yo no me acuerdo de haberme excusado un día de ir a un baile porque tenía gripa. La única es que estuviera hospitalizado y por ahí con suero, con intravenosa, algo que yo no me pudiera mover, pero siempre que contaba el diablo conmigo y el mundo conmigo, yo iba. Es más, nunca me quejé de no tener dinero, nunca me excusé por no tener dinero. Es más, pedía dinero prestado para poder cumplir con eso. Ahora llega uno a los pies del Señor, ¿y por qué tiene que cambiar la norma? El asunto es de que si yo llegué a los pies del Señor, si Él me salvó, lo hizo con el propósito de que yo ayudara a otros a salvar, de que hiciera algo en la iglesia, que hiciera algo en su reino. El fallar en ese propósito es anatema, pecado. Wow. Amén. Están como calladitos. Yo digo, ay, Jesús, en serio, este está mucho. Gracias, amor. Amén. Entonces, esa palabra amartema, lo primero que dice es fallar al blanco. Cada día Dios tiene un propósito en tu vida. Cuando lo logras y das en el blanco, la hiciste, fallas, y ese día, amén, pecaste. Pero estamos hablando, no sé, a White dicen en México, estamos hablando de que Él salva de los pecados. ¿Listo? Pero necesito decir esto. Lo otro, se pudiera utilizar también en el sentido de perder el camino. Amén. Esto refleja una circunstancia común del pecado. Todos nosotros tenemos buenas intenciones, apuntamos hacia la virtud, pero aún así fallamos en alcanzarla. El apóstol Pablo decía, miserable de mí. ¿Se acuerdan ustedes? Quiero hacer lo bueno y no puedo. Hay una ley dentro de mí que no me deja. Quiero hacer el bien y resulto metiendo la pata. No quiero meter la pata y la riego. ¿A alguien le ha pasado eso? Amén. ¿Cierto? Bueno. La pregunta, ¿qué es el pecado? Lo vamos a ver desde el punto de vista de Dios. Porque cuando lo vemos desde el punto de vista del hombre, le damos un significado incorrecto, un significado equivocado. Amén. Porque como el hombre peca, entonces el hombre le ha tratado de minimizar el valor al pecado y lo ha tratado inclusive de camuflar. Bueno, ya ni lo camuflan, ¿no? Ya se trompean hombres con hombres como... ¿En serio? Amén. Ya la gente fuma marihuana por las calles, ya la gente, o sea, esto es un relajo. Antes lo ocultaban, ¿no? Antes había un poquito más como de moral, como de temor de Dios, como no sé, hoy en día eso está a la vista de todo el mundo. El punto es este, que cuando yo miro el pecado desde el punto de vista de Dios, le doy el verdadero carácter. ¿Qué es pecar? Es falta de conformidad con el carácter de Dios. Esto es pecado. Amén. Y la única unidad para medir el pecado es el carácter santo de Dios. Es decir, que yo no puedo medir mi pecado comparándome con otros seres humanos. No, porque cuando yo lo hago de esa manera, yo voy a tener como una esperanza, yo voy a tener como una tranquilidad, yo voy a tener como una paz, porque yo digo, hay peores que yo. ¿O no? ¿Cierto? Hay peores que yo. Y entonces cuando uno lo mira desde ese punto de vista, uno siente como un aliciente, como que uno dice, wow, pues no estoy tan mal. Pero cuando uno se mira a la luz del carácter de Dios, la Biblia dice, no hay justo ni aun uno,
no hay quien viva y no peque. Wow. Por eso me encanta ese coro que estábamos cantando. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y ahora yo me postro a adorarte, porque entiendo lo que pasó en mi vida. Entiendo lo que Él hizo por mí y para mí. Yo quiero mostrarles unas cosas. Amén. Es por eso que si nosotros no tenemos una comprensión clara del carácter de Dios, nunca entenderemos lo que es el pecado. O sea, mientras que yo no conozca a Dios, mientras que yo no mire su santidad, mientras que yo no entienda a Él por qué pide las cosas, porque no, yo sé que no se cansan de oírme decirles esto, pero Dios no nos pide a nosotros nada, uno, que no podamos hacer, dos, que nos vaya a maltratar o a hacer vivir la vida difícil. No, todo lo que Dios te pide que hagas por Él y para Él es posible. Y no solo es posible, te beneficia, te ayuda, te mejora, te hace mejor persona, te hace mejor ser humano, te hace mejor esposo, esposa, te hace mejor, te edifica. Cuando yo entiendo el carácter de Dios, yo voy a entender el por qué Él pide las cosas. Mira, Él pide que nos congreguemos. ¿Por qué? Bueno, si tú lees la Biblia, dice, porque es allí donde Él envía bendición y vida eterna. Es aquí donde Él rompe cadenas, es aquí donde Él transforma las circunstancias, es aquí donde Él sana, es aquí donde Él designó que se hiciera de esa manera. En otras palabras, cuando yo entiendo el carácter de Dios, yo voy a entender por qué Él llama a lo malo malo. Mientras que yo no lo entienda a Él, jamás veré el pecado como Él lo ve. Amén. Fíjate el pecado. La única manera de tener una comprensión clara del carácter de Dios es escuchando lo que Él dice de sí mismo. Es decir, escuchando, meditando y oyendo su palabra. O sea, no hay otra manera. ¿Quieres conocer a Dios? Conócelo a través de su palabra. Amén. No hay otra manera. Y yo digo que es la manera más correcta, ¿no? Imagínate que una voz de ultratumba te hable y te diga: yo soy Jesús. Wow. Mínimo un infarto. Entonces Él lo que hace es que dejó registrado en su palabra y luego levantó predicadores para que te dijeran a ti, le hablaran de el carácter de Dios, de sus propósitos y de su voluntad. O sea, no hay otra manera. Por eso aquí nosotros somos tan estudiosos de la Biblia. Aquí nos encanta estudiar la Biblia porque entendemos que en ella está todo lo que nosotros necesitamos. Amén. Una pregunta: ¿qué tan serio es el pecado? Te voy a hablar de tres cosas. Una, tan serio es el pecado que los ángeles que pecaron una sola vez van para el infierno. Una sola vez. Mira lo que dice Judas. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, los que estaban allá, en la presencia de Dios, allá, y se rebelaron, abandonaron su propia morada, los han guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. O sea, un solo pecado hicieron y van para el infierno toda la eternidad. Un solo pecado. Tremendo, ¿no? Es tan serio que un solo pecado, el de Adán y Eva, trajo al mundo depravación, degeneración, sufrimiento, enfermedad, muerte a toda la humanidad. Un solo pecado. Uno solo. Y hoy es necesario policía, jueces, abogados, médicos, todo eso por causa de un solo pecado. ¿Es serio o no es serio el pecado? Por cuanto todos pecaron, dice la Biblia, y están, o sea, no estarán,
está. Amén. Sí, agüita. Amén. Gloria a Dios. Amén. Es un lenguaje secreto entre hermanos. Si tienes sed, tome agüita. Nadie se dio cuenta. Amén. Tan serio que una sola mala decisión, un pecado de Adán y Eva, amén, trajeron, y ahí puedes enumerar muchísimas cosas más. Tan serio que nuestro Dios tuvo que hacerse hombre y como hombre sufrir la muerte más cruel que pueda existir. O sea, es grave el pecado. Dios mira a la tierra, dice: no hay justo ni aún uno. Y si cualquiera de nosotros osara morir, moriría por su propio pecado. En ese orden de ideas, Dios tendría que condenar al infierno a todos los seres humanos. Pero Él, dice la Biblia, se vistió de carne. Dios, no la segunda persona de la Trinidad, no. Dios fue hecho carne, dice la Biblia. El único Dios que existe dejó su trono, y dice la Biblia, y no estimando el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él no dijo: es que yo soy Dios y ellos son unos gusanos de tierra, de criaturas, porque eso dice la Biblia. No, él dice: no estimó ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo y se hizo hombre, y en la condición de hombre se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, dice la Biblia, solo porque tú y yo pecamos. Solo por eso se hizo necesaria la encarnación y la muerte. Hace un tiempo yo estaba estudiando acerca de la muerte en cruz. Amén. Eso que le hacen allá en Texas, lo que le hacen allá en Arizona, en California, en algunos estados o en algunos países, la pena de muerte. Amén. Eso, como ejecutan a sus reos, no es nada. Nada. Por ahí en alguna ocasión me tocó ver por la internet la ejecución allá en Irak bueno, no sé qué había hecho ese señor. El asunto es que lo vistieron con un traje como de espuma, amén, y lo amarraron a un palo y le dispararon. Ahí apenas se vio cómo salió, ¿cómo se llama? Como el algodón de esa tela, y se agachó. Eso fue todo lo que se vio. Eso no, segundos duró. A otro la inyección letal, pero primero los duermen y luego les inyectan el veneno que les para el corazón. Otro silla eléctrica, pero eso de una. ¿Sabes cómo murió Jesús? Primero lo azotaron, lo coronaron de espinas, le pusieron a cargar un madero, amén, lo expusieron a vituperio, lo llevan al cadalso, le traspasan las manos y los pies. Amén. Esa era una de las formas más crueles de morir. Allí había todo lo que te puedas imaginar. Había sed, había angustia, había fiebre, heridas abiertas, huesos quebrados. Ahí había de todo. Y fíjate, la Biblia dice que a los dos malhechores que estaban con Jesús les quebraron las piernas. ¿Sabes por qué? Porque el reo a muerte, mientras que él está crucificado, amén, y dejaba descolgar sus brazos, se ahogaba. Cuando le dolían los pies, y él por no tener dolor en los pies, prefería el dolor en los brazos, no podía respirar. Y cuando se le acababa el aire, para poder respirar tenía que sostenerse en los clavos de los pies para poder levantarse. O sea, era una tortura impresionante. Y si quieres saber cómo murió Jesús, lee el Salmo 22, y allí dice: contar puedo todos mis huesos, se descoyuntaron mis huesos, mi corazón se derritió como cera dentro de mis entrañas, se le explotó el corazón. O sea, ¿por qué? Porque tú y yo pecamos. O sea que el pecado no es algo
que se debe tomar livianamente. El pecado tiene un costo. El pecado lanzó ángeles al infierno, hizo a la raza humana padecer lo que padecemos, e hizo que el autor de la vida se humillara y padeciera en esta tierra como nunca jamás ser humano ha sufrido. El pecado es serio. Amén. Pero ¿qué dice el verso 21 que leímos? Amén. Y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todos los hombres tenemos que lidiar con 3 dimensiones del pecado. Por eso la Biblia habla de pecados. No está hablando de adulterio, fornicación, borracheras. No, está hablando pecados. Hay 3 dimensiones del pecado con las que todos los seres humanos tenemos que lidiar. Una de ellas es el pecado imputado. ¿Entienden qué es eso? Cuando se atrapa a una persona, dice, hay un término jurídico, se le imputan cargos. Amén. O sea, se comprueba y se le imputan y se le denuncia. Amén. Dice la Escritura: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados. Amén. Aquí estamos hablando del pecado que transmitió Adán. No sé si me entiendes. O sea, cuando tú naces en esta tierra, tú eres terrenal y tú eres hijo de Adán. Y como Adán pecó, se te imputa el pecado de Adán. Es por eso que todos nacemos espiritualmente muertos. La Biblia dice que Él os dio vida juntamente a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. O sea, todos nacemos físicamente vivos, pero espiritualmente muertos. Es por eso que la gente que está muerta espiritualmente no entiende la Biblia, no puede adorar a Dios. Amén. La Biblia dice: ¿te alabarán los muertos? No, los muertos no alaban a Dios. Hay que estar vivo para alabar a Dios. Hay que estar vivo para gozarse. Nosotros antes nos decían: vamos a la iglesia. ¿Qué iglesia? Vamos a buscar de Dios. No, yo no soy fanático. Amén. Pero algo pasó. Amén. Ahora voy a hablar de eso. Número 2, pecado inherente. ¿Qué es ese pecado? Amén. Uno es el pecado imputado. O sea, nació Adán, la regó, y como yo soy hijo de Adán, también estoy metido ahí. Ahí no me salvan. El pecado inherente es el pecado que nosotros cometemos. Dice: por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Qué entiendes tú ahí? Amén. Pecado inherente, ¿qué entiendes? ¿Ah? ¿Qué entiendes? ¿Ah? Pecado inherente. Yo les he hablado a ustedes de esas cosas aquí. Una vez yo les preguntaba: ¿el hombre peca porque es pecador o es pecador porque peca? ¿Ah? Peca porque es pecador. O sea, en nuestra naturaleza está hacer lo malo. Eso está en nuestra naturaleza. Todo niño ladrón, mentiroso, envidioso, egoísta, todo niño, no importa si es hijo del pastor, no importa si es hijo de un ministro eminente, todos los hijos nacen con una naturaleza, o todos los seres humanos nacemos con una naturaleza de hacer lo malo. Todos. ¿Por qué? Porque el pecado entró al mundo por un hombre. Una vez yo les expliqué aquí,
voy a volverlo a repetir para los nuevos, que cuando el hombre engendra, o sea, cuando una mujer queda embarazada, es el varón el que engendra. El varón transmite la sangre, y en esa sangre no solamente transmite los genes que van a definir su estatura, su cabello, su contextura, su color, sus gestos, porque hay unos hijos que se parecen tanto al papá que fotocopias. Amén. El punto es este: entre todo lo que él transmite, también transmite el pecado. Uno ve a un niño, un bebecito soberbio, mentiroso, se roba por las monedas, hace travesuras, y uno dice, pero este niño ¿qué? Bueno, está funcionando bien, porque eso traemos nosotros. El punto es que esos niños no se les califican como pecado, porque en ninguna parte del planeta hay cárcel de niños. Y la Biblia dice que el pecado del hombre es desde su juventud. O sea que a los niños no se les califica. Por eso nosotros no bautizamos niños, porque los niños, aunque traen el pecado, la simiente ahí, pero si no tienen la conciencia o la capacidad de responder por el pecado, son inocentes. No dijo eso Jesús: dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es. O sea, por eso no los bautizamos ni nada. Es desde la adolescencia, desde la juventud, que el hombre comete pecado. Y en todas las naciones de la tierra hay cárceles para adolescentes, no para niños. Cárceles juveniles. Es por eso. El punto es este: que el trabajo de nosotros como padres es enseñarle a los niños a hacer lo bueno. Amén. Porque lo malo, ya saben, son irrespetuosos, groseros. ¿Qué le toca a uno del papá? ¿Ah? Bajarle los cucos y darle unas palmas. ¿No? Una vez yo estaba aplicando de esto en una radio en Las Vegas y llamó a alguien, era un argentino. No puedo creer que un pastor esté predicando esto. Le dije, pues yo solo estoy leyendo lo que la Biblia dice. No rehuses corregir al muchacho, lo corregirás con vara y librarás su alma del Seol. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, pero el que lo ama desde temprano lo corrige. Eso no está en Primera de Juan Pablo 1:1, en Biblia. Es Biblia. Y cuando el niño hace lo malo, haz. Amén. Pero todos lidiamos con el pecado inherente. O sea, en nuestra naturaleza nos lo transmitieron. ¿Listo? ¿Estamos? Ok. Ahora sí, el pecado personal. Uno es el pecado imputado, es decir, Adán la regó, amén, y eso pasó la cuenta a todos los seres humanos. Por eso se hizo necesario que Jesús muriera. Amén. Viene el pecado inherente, ese que está en mí, en mi naturaleza, y de eso no me voy a librar hasta que muera. Está ahí. Esa tendencia a hacer lo malo está ahí. Y está el pecado personal, que dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero nosotros leímos un texto, hoy voy a predicar cortico, amén, solo hora y media. Amén. Amén. Nosotros leímos un texto: porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿De cuáles pecados va a salvar a su pueblo? ¿Ah? ¿Ves? Del pecado imputado, del pecado inherente y del pecado personal. Esos son los pecados de los cuales dice la Biblia que Él salvará a quienes, a su pueblo. Es por eso que todo el que abraza la fe cristiana, tú lo ves distinto. ¿Por qué? Porque no fue que le lavaron el cerebro, es que Jesús lo salvó de sus pecados. Amén. Amén. Eso fue lo que pasó. Este pecado es el resultado
resultado de las elecciones y decisiones que hacemos, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Amén. El pecado personal es el resultado de nuestras elecciones y de nuestras acciones. Amén. Y los pecados están, ¿cómo diríamos? Están divididos o clasificados en pecados de pensamiento, pecados de palabra, pecados de obra y pecados de lo que no obras. Eso dice la Biblia. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Amén. Si tú sabes que orar es bueno y no lo haces, pecas. Si tú sabes que buscar de Dios es bueno y no lo haces, pecas. Si tú sabes que la Biblia es palabra de Dios y no la crees ni la obedeces, pecas. Pecado de omisión, por no hacer. O sea que ese día le vamos a decir, o muchos, ¿no? Le van a decir también, Señor, pero no hicimos esto. Y Él va a decir, pero tampoco hiciste aquello. Entonces, fallaste por no hacer. Te cuidaste de no hacer. Te cuidaste, como decía el Señor a un grupo religioso por allá, colabas mosquitos y tragabas camellos. O sea, te cuidabas de lo que no debías hacer y fallaste en hacer lo que debías hacer. ¿No le dijo Él a los fariseos eso? Esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Yo ayer le explicaba a alguien, a veces el Señor nos quita vicios, nos quita actitudes, nos quita cosas y ahí nos quedamos, pero Dios no está satisfecho solo con eso. Él quiere que hagamos también para gloria suya las cosas. Él quiere que nos movamos. Él quiere, yo le hablaba ayer a Sandrita de la conversión. La conversión es caminar hacia Dios y ahora parecerme más a Dios. O sea, cada día yo debo parecerme a mi papá. ¿No es eso lo natural? Amén. Bueno, uno dice, qué niño tan lindo, hermoso cuando nació. Bueno, algunos sí tienen una pinta bonita, ¿no? ¿O no? Agarra al niño, el bebé, lo tira y dice, si está buena, somos 7. En serio, vamos a ser honestos. Hay unos niños feitos, nacen arrugaditos, moraditos y los ojos hinchados y los feitos, ya están cosas alzados. Pues uno dice, ay, qué lindo el bebé, pero por un cumplido, ¿no? Claro que a todos los que les he dicho a ustedes sí son lindos los bebés. Ya estoy metiendo el problema. No le vuelvo a creer al hermano cuando diga que mi bebé es lindo. No, el punto es este. Recién nacidos y la gente pregunta, ¿a quién salió? Antes salió. ¿Cierto? No se parece. Pero fíjate cómo van creciendo y se van pareciendo. ¿O no? Una vez un hermano me hablaba de la esposa, eran jovencitos ellos, hablaba de, hermano, mira mi esposa, qué belleza la que Dios me dio. Y ya me tenía cansado y le dije, sí hermano, pero se vuelve como la suegra. La miró y dijo, uy, hay poder en Jesús. Amén. ¿Qué les estoy tratando de decir? Que los hijos, su naturaleza es parecerse a sus papás. No hay nada que pueda impedirlo, no hay nada que pueda evitarlo. Se tiene que parecer a su papá. Y cuando nosotros estamos hablando, amén, de estos pecados, estamos hablando de que todos los hemos cometido, amén. Sobre todo yo digo el que más cometemos los cristianos es el de omisión. Amén.
Entonces vamos a ver. Pero nuestro Dios ha provisto salvación y en la cruz se encuentra la solución para este terrible problema. Yo les voy a mostrar por la Biblia cómo Dios solucionó el problema imputado, el pecado imputado, el pecado inherente y el pecado, amén, personal. ¿Listo? Realmente esa va a ser la enseñanza. ¿Listo? Pecado imputado. ¿Te acuerdas que nosotros nacimos en Adán? Y en Adán todos pecamos. Bueno, ahora dice la Biblia, 1 Corintios 15, 21 y 22, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, amén, en Cristo todos serán vivificados. No sé si me estás entendiendo en esta hora. Antes éramos culpables en Adán, ahora somos inocentes en Cristo. Amén. No sé si me estás entendiendo. Antes a mí me tenían que condenar porque yo soy la descendiente de Adán. Mi naturaleza era meramente humana, mi naturaleza era solamente natural, pero ahora ha venido Cristo. Por eso Pablo decía, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo no lo vivo en la carne, sino lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es decir, que cuando nosotros abrazamos la fe cristiana, cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, cuando nosotros nos bautizamos en el nombre de Jesucristo, amén, para el perdón de los pecados, ya no nos ve Dios en Adán, ya no nos ve en ese hombre, en esa naturaleza, ahora nos mira en Cristo. Y la Biblia dice, porque ahora nosotros en Cristo seremos vivificados, estamos vestidos de la naturaleza de Cristo, ya no somos culpables en Adán, somos inocentes en Cristo. Gloria a Dios. Amén. Pero tú dirás, todavía yo cometo errores. Espérate tantico. Porque el pecado imputado, ya. Adán la regó, ya no me pasan factura a mí por lo que Adán hizo. Ahora me cobija a mí lo que Jesús hizo. Amén. Eso me cobija. Amén. Claro que para eso hay que estar en Cristo, ¿no? Amén. Porque leímos, por cuanto todos pecaron, están. Ese están todavía es en este tiempo, en este momento, la gente que no tiene a Cristo está destituida de la gloria de Dios. Amén. 2, pecado inherente. ¿Cuál era el pecado inherente? Es ese que está en nuestra naturaleza que nos lleva a hacer lo malo. ¿Cómo crees tú que Dios lidió con eso? ¿Ah? Sí. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. A ver si me entienden lo que yo estoy diciendo. Cuando nosotros estamos en la naturaleza de Adán, esa naturaleza era la que nos gobernaba. No conocíamos otra cosa. Sabíamos lo que era malo, entendíamos de pronto lo que era malo, pero no podíamos hacer nada en contra de eso, porque nuestra naturaleza espiritual era muerta, nuestra naturaleza espiritual caída. Pero cuando viene Cristo, amén, y dice que se mete en nosotros, que nos engendra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. ¿Qué es lo que está queriendo decir el autor? ¿Qué es lo que está queriendo decir el Señor a través del apóstol Pablo? Que una vez que Jesús te engendra, una vez que Jesús hace, amén, que tú resucites espiritualmente, que la parte espiritual tuya viva, comienza a gestarse dentro de ti una nueva naturaleza que ni tú mismo entiendes que está pasando. Tú solo sabes lo que está ocurriendo, pero no lo puedes explicar, no sabes decir qué está ocurriendo en tu vida. De repente comienzas a sentir cosas que
cantábamos hace un momento, amor por Dios y amor para Dios, eso no lo siente el hombre caído, eso no lo siente el hombre natural. Para eso es para él locura. ¿Cómo vas a amar a Dios? ¿Cómo que no? Sí se puede amar a Dios, pero en la naturaleza caída no se puede, hay que nacer de nuevo. Amén. Comienza eso a gestarse. Cuando dice una nueva criatura, está hablando de una nueva creación. Se los he dicho aquí, lo voy a repetir. Cada vez que nace un bebé, es una nueva creación. Los pares de huellas que traen, nuevos, tan nuevos que ningún ser humano los ha traído. Nuevos, huellas nuevas y diferentes. Creo que nuestros labios también tienen unos distintivos que los labios de todos los seres humanos no son iguales. No dice cómo hace Dios para 40,000 millones de personas y distinguirlos por los labios. En los ojos también tenemos distintivos únicos. 3 marcas tienen los seres humanos y son únicas, exclusivas de cada uno. Y entonces cuando el Señor engendra a un nuevo hijo, ese nuevo hijo comienza a manifestar unas características de hijo de Dios. Amén. Amén. Ahí es cuando la gente comienza a decirle: pero estás yendo mucho a la iglesia, ¿no? Te estás haciendo como fanático. Pero resulta que es que hay una naturaleza nueva que ya le dice: desea así, necesita así, debe así. Y lo que está hablando. Y comienza a ver una cantidad de cambios por dentro y por fuera, amén, del ser humano. Yo ayer les decía eso. Yo distingo a una persona no por los años que lleva en la iglesia, sino por lo que ha permitido que Dios haga en su vida. Porque Dios comienza a trabajar por dentro. Les explicaba alguna vez aquí que eso es como la mujer cuando queda encinta y no sabe ni en qué momento quedó encinta. El asunto es que vino el atraso y vino los mareos y vino una cosa y vino la otra y de repente se hizo evidente, ya no lo puede ocultar. Panza. Eso pasa con el Hijo de Dios. El Hijo de Dios comienza a formarse en el vientre de la iglesia, en el vientre de una virgen, como ocurrió con María y con Jesús. Esta iglesia es una virgen que está dando hijos no engendrados por hombres, sino por obra y gracia también del Espíritu Santo, y comienzan a ocurrir cosas en la vida de la persona y ahora se le ve diferente. Sí, en algunos casos predomina lo humano, todavía echa chistes verdes, todavía echa mentiras, todavía hace cosas, pero algo por dentro está ocurriendo hasta que llega el momento en que esa nueva naturaleza, amén, aplasta a la vieja y ya se ve más de la nueva que de la vieja. Ahí es como me dicen que lavaron el coco. No, Jesús me engendró, ahora soy un hijo de Dios. Ahora me parezco a mi papá. Y yo les decía hace unos minutos que recién nacido, bueno, no se sabe a quién se parece. ¿Sabes que espiritualmente es así? Espiritualmente a uno ya no empiezan a echar el chiste y a uno no se ríe. Fúmate el tabaco, ya uno no, gracias. Tómate esto, ya uno le empieza a fastidiar las cosas que antes uno amaba. Amén. Pero todavía se ve naturaleza de uno y la gente dice: ¿este qué? Este no, ni es cristiano ni es de acá, ¿a quién se parece? Pero espérate un momentico, que si la obra la empezó el Señor, tarde de temprano te van a reconocer. Y el hijo comienza a crecer y a desarrollar rasgos parecidos al papá. En eso de la genética a mí me impacta, porque ahí, en mi casa nadie come cebolla. Amén. Porque a mí no me gusta. Y no es porque yo prohibí la cebolla. No, aquí nadie come cebolla porque no. Es que
que le servían cebolla y también échemele arroz, cebolla al arroz y me voy a almorzar por otro lado. No me gusta, no, la veo o si me le dejan mucho sabor a cebolla, no me gusta. Y ellas son así. Amén. Los gustos, el carácter. Yo a veces veo a mis hijos y yo digo, ay, Jesús, así soy yo. ¿Me entiendes? Hay parecido. Pero lo hermoso de esto es que cuando te miren digan, qué parecido tiene con Jesús. Amén. Porque esto es algo en lo que estamos trabajando nosotros día a día, en parecernos no a Shakira, ni a Chayanne, ni a parecernos por allá a la loca esa de Ricky Martin. No, perdón por lo de Ricky Martin. ¿Sí entiendes cuál es la meta nuestra? Parecernos a eso. Amén. No dice eso la Biblia hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la estatura de un varón perfecto, a la medida de la plenitud, Efesios 4:12, ¿no? A la medida de la plenitud de Cristo. ¿Cuál es mi meta? Parecerme Él. Y uno debe luchar cada día por parecerse a Él. Y dice la Escritura, haced pues morir lo terrenal en vosotros. O sea, cada día yo debo parecerme a Él, hasta el punto que cuando la gente me mire, solo con verme digan, ese es cristiano. Amén. Pero ahí les va. Esa nueva naturaleza trae algo. Aborrece el pecado. Amén. Amén. Gloria a Dios. Eso es lo bueno. Que esa nueva naturaleza que Él puso me hace a mí odiar el pecado. Pero no lo odiamos de una manera santurrona. ¿Me entiendes? Uy, eso es pecado. Fuchi, eso es pecado. Eso es el diablo. Uy, no, eso no. Satanás te reprendo. Esa nueva naturaleza que Dios pone en uno le hace aborrecer lo malo. Los que estamos aquí, que hemos sido hechos libres del pecado. Amén. El pastor ni los diáconos tienen que andar detrás de alguno para decir, ¿qué miró? ¿Qué se puso? ¿Qué sentó? No. Eso lo hace Dios desde adentro. De la persona lo hace adentro. Y luego se manifiesta públicamente lo que Dios está haciendo dentro de la persona. Y esa persona ya no aborrece lo malo porque le hayan dicho que es malo, porque lo leyó que era malo. Simple y sencillamente no le apetece hacerlo. No sé si me entiendes en esta mañana. Nosotros no estamos detrás, amén, oyendo la música mundana y diciendo, uy, ese ritmo, uy, y tan, suena bonito, ¿no? Lástima que soy cristiano, que no puedo. No. Nosotros oímos eso y un detonador por dentro se abre y dice, wow, invoca el nombre de Jesús, porque te están bombardeando tu mente, tu psicología con esa música mundana, te están tratando de desviar y algo dentro de nosotros lo rechaza. Yo luchaba con cosas que yo decía, yo con esto tengo que morir, no hay poder que me libere a mí de eso, pero hoy yo puedo decir que soy lo que soy, hago lo que hago y vivo como vivo, porque ya hay una naturaleza dentro de mí. No, a mí me pueden, es más, rogar, me pueden suplicar, me pueden pagar, me pueden ofrecer muchas cosas para que yo vuelva a hacer lo que antes hacía, y yo tengo que decir como Asaf, he aquí si dijere hablaré como ellos a la generación de tus
sus hijos engañaría, porque ya no sé hablar como ellos, ya no sé vivir como ellos, ya no sé hacer las cosas como ellos. Algo pasó en mí, hay una naturaleza que me hace aborrecer lo que está mal. Si les he dicho que la gente, yo también me imaginaba a los pobres hermanitos allá variando y allá esperando que los suelten del culto para salir a correr a hacer las cosas. Yo decía, pobrecitos. Y hay gente que lo ve a uno como pobrecito, porque uno no corre a hacer las cosas que normalmente el mundo hace. Ay, pobrecito, no disfruta la vida, no disfruta la juventud. Y yo digo, no, disfrutar la vida y disfrutar la juventud es estar en Cristo. Eso sí es disfrutar la vida. Yo digo que los 28 años que yo llevo de convertido han sido mis mejores años. En serio, ha sido lo mejor. Número 3, ¿cómo lidió Jesús con el pecado personal? Con el pecado imputado, ahora ya no me ve en Adán, sino en Cristo. Nada que ver con Adán, ahora me ve en Cristo. Con el pecado inherente, me dio su naturaleza. Amén. Y esa naturaleza me capacita a mí para decirle no. Ya nosotros no estamos que, ay, pasó un man fumando. Uy. ¿Cierto? Ayer yo estaba, antes de llegar a visitar a la hermana Gladys, me parqué a esperar que mi esposa hiciera una diligencia. Pasan dos chicos con cervezas póker en las manos. Ellos en la mente, ellos se veían lindos. Decían, qué ridículos. O sea, ¿en serio? ¿O no? Amén. En serio. Y rumbean, y mortal, y caída de hoja, y todas esas cosas. Los que bailaban saben de qué estoy hablando, ¿no? Amén. Amén. Bueno, el punto es este, que ya uno ve ridículo eso. Ay, tú no gozas como yo rumbeando. Yo veo ridículo eso. En serio. Amén. Ya está, como estamos hoy en el culto danzando y aplaudiendo. Yo veía a la hermana, wow, gozándose, los niños. Yo digo, eso sí es disfrutar. Amén. Yo, ¿sabes por qué predico? ¿Y cuál es mi interés cuando yo predico? Que Jesús ponga esa naturaleza de Él en ti. Porque si logramos eso, tu vida va a cambiar. Amén, así es. Tú solito, tú solita vas a quitarte de lo que tú solito. Amén, amén. Amén. En esas otras iglesias por allá batalla, porque allá pues no pasa lo que pasa aquí, ¿no? Amén. La gente allá batalla con el trago, batalla con un montón de cosas, porque allá no pasa lo que pasa en nuestras congregaciones del nombre. Amén. 3, pecado personal. Ahí lo arregló el Señor. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Amén. Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Entiendes eso? Porque hay un punto, ya casi acabamos, hay un punto. Las personas dicen, pero yo le entro al evangelio, yo me hago bautizar y después voy a pecar. De seguro lo vas a hacer, porque está en tu naturaleza. Ya te digo, mientras que la naturaleza espiritual crece y vence la naturaleza humana, tú vas a batallar. Pero resulta que nosotros pecamos de una manera diferente. Amén.
Los cristianos pecamos de una manera diferente. No pecamos con agrado, no pecamos con gusto, con satisfacción. No, metemos la pata y nos duele. Amén. Amén. Nos duele. Mientras que el borracho dice, yo sí me tomo 3 botellas, ustedes no toman nada. Y digo, gracias a Dios. Amén. ¿Cierto? A uno que lo ve con una copa de aguardiente, vergüenza le da. ¿En serio? ¿Cierto que sí? Que el de allá, hay gente afuera que, uy, mentirosos, se las creen las mentiras ellos mismos, ¿verdad? Se convencen ellos de la mentira y a veces dicen, no, me le eché una mentira. O lloró. Y a uno lo pescan en una y uno quiere que la tierra se abra y se lo trague por la vergüenza. Mientras que el pecador se jacta del pecado, el santo llora por su pecado. Por eso Dios abrió una puerta. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora cuando pecamos nos duele porque quebrantamos nuestra comunión con Dios. ¿No has sentido cuando fallas que llegas al culto y como que no puedes levantar las manos, como que te sientes mal? ¿No te ha pasado? Cuando peleas con tu esposo o tu esposa y llegas al culto, ¿no te pasa? Sí nos pasa. Hay gente que hace las cosas pero nosotros no, porque hay una naturaleza. Amén. Y cuando fallamos, venimos al altar y le decimos, Señor, hemos fracasado, hemos fallado, pero Él perdona, amén, pecados, no excusas. Amén. Hay gente que le pone excusas a Dios. Señor, fue por esto, fue por aquello. No, fue porque le has dado más cabida a tu parte humana que a la espiritual. Por eso fue. Que es que fue él, que fue ella. No, fuiste tú. Amén. Hace unos días yo les decía que si se rompe una jarra con pólvora, ¿qué sale? Y si se rompe una jarra de aceite, ¿qué sale? Bueno, cuando a ti te hacen algo, tú das de lo que tienes por dentro. Es que me hicieron enojar. No, es que eres enojón. Eso es lo que tienes por dentro. Punto. Es que el culpable, no, tú. Y yo debo entender que Él abrió una puerta para perdón. Y yo pienso cuántas veces nosotros al día necesitaríamos esa puerta, porque allí encontramos arrepentimiento, amén, confesión y restauración. Ahora sí entiendes por qué dice que Él salvará a su pueblo de sus. Amén, amén. Yo pienso esta mañana, y ya la hizo fácil para el ser humano, ¿cierto? No la hizo fácil a nosotros. A veces nosotros no recibimos de parte de Dios lo que queremos recibir porque no confesamos pecados, sino presentamos excusas con Él. Y yo digo, ¿qué excusa nuestra pudiera sorprender a Dios?
delante de tus ojos, para que seas tenido por justo, por puro en tu palabra. A veces hacemos cosas y a veces dejamos de hacer cosas y nos justificamos. En lugar de decirle, Señor, perdona, perdona. Que dijo una mentira, se arrodilla y dice, Señor, es que tú sabes, me tocó donde yo no diga el problema que se me monta. En lugar de decirle, Señor, pequé contra ti, no debí hacerlo, no debí usar armas de las tinieblas para yo salir adelante, no debí mentir, no debí robar, no debí hacer esto, no debí hacer aquello. Y yo te garantizo que cuando yo confieso el pecado, Él me perdona. Amén. Amén. Yo quiero que oremos en esta mañana, en el nombre de Jesús. ¿Qué vas a hacer con esta enseñanza? Yo estoy contento. Yo estoy feliz. Porque ya Él proveyó todo. Gloria a Dios. Para que yo esté bien. Gloria a Dios. ¿Y qué le dijéramos esta mañana a Él? Yo quiero abrir el altar para alguien que le quiera pedir perdón por algo. Tal vez no estás dejando algo que Él dice que dejes. Tal vez no estás haciendo algo que Él dice que hagas. Y estás pidiendo bendición, estás pidiendo sanidad, estás pidiendo una cosa y otra, pero ¿qué tal si arreglas ese detalle esta mañana? Y le dices, Señor, tu palabra dice, si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hoy hay oportunidad de arrepentimiento, de confesión, de restauración. Probado que